Si yo te preguntara cómo era una casa romana por dentro, ¿qué imagen te viene a la mente? Probablemente columnas, mármol, escultura, pero los romanos vivían rodeados de color. Sus paredes eran auténticos escenarios y sus suelos pequeñas alfombras de piedra capaces de narrar historias completas. Hoy vamos a entrar literalmente en el interior de Roma. Vamos a ver cómo pintaban, cómo componían sus mosaicos y sobre todo qué buscaban transmitir con cada estilo y con cada técnica. Prepárate porque detrás de cada muro romano hay una intención, hay ilusión óptica y más simbolismo del que te imaginas. Vamos entrando en materia. Cuando pensamos en pintura romana, lo primero que tenemos que entender es que no era un simple adorno, como nada de lo que hacían los romanos, sino que era una forma de ampliar visualmente los espacios, de mostrar riqueza y también de crear ambientes completamente transformados. Pompeya y Herculano nos han permitido reconstruir esta evolución gracias a la conservación excepcional de sus casas. Los romanos desarrollaron 4 estilos a lo largo de casi 2 siglos. Cada uno se corresponde a una forma distinta de entender el color, la luz y la ilusión espacial. Hoy vamos a verlo en orden para que entiendas cómo pasamos de simples imitaciones a auténticas escenografías teatrales. Comenzamos con el primero de ellos. El estilo de la incrustación. Este primer estilo, que data del siglo II y I a.C., busca una cosa muy concreta, que es simular riqueza. Las paredes se recubrían con estucos coloreados que imitaban mármoles policromos, como si la casa en realidad estuviese revestida con materiales carísimos. Es un estilo muy ordenado, paneles rectangulares, figuras muy bien perfiladas y fondos planos. En realidad no pretende crear profundidad, sino que lo que pretendía era aparentar lujo. Es como decir, mírame, mi casa parece un palacio, aunque no lo fuese, aunque era pintura, pero pretendían imitar ese lujo. Pero claro, pronto los romanos se cansaron de estas paredes planas y nació un estilo que es totalmente diferente. El estilo arquitectónico es el cambio radical. A finales de la República los romanos empiezan a pintar arquitecturas fingidas, o sea, ya no se conforman con el material, dibujan columnas, pórticos, balcones, como si las paredes se abrieran hacia espacios diferentes. Por primera vez aparece la profundidad ilusoria, perspectivas, escaleras que suben, terrazas que continúan, ventanas que dan a jardines imaginarios. Esto es el intento más ambicioso de romper con la pared y convertir la habitación en algo más grande de lo que verdaderamente es. Este estilo demuestra sin duda que los romanos dominaban la perspectiva siglos antes de que el Renacimiento la hiciera famosa. Y bueno, con el tiempo esta ambición espacial se suavizó para dar paso a un estilo que era más fantasioso. El estilo ornamental surge en la primera mitad del siglo I después de Cristo y aquí la pintura se vuelve más delicada, más ligera, más soñadora incluso. Desaparecen las grandes arquitecturas y aparecen motivos vegetales refinados, las arquitecturas irreales que flotan, pequeños pájaros, figuras diminutas. Todo parece casi etéreo, caprichoso, como si las paredes se hubieran convertido más bien en un tapiz de elementos decorativos. Aquí realmente ya no estaban buscando profundidad, sino que buscaban elegancia, fantasía y ese gusto romano por mezclar la realidad con la imaginación. Y bueno, toda esta fantasía ya viene a preparar el terreno para el estilo más espectacular de todo. El estilo ilusionista, este último estilo, es el clímax de la pintura romana. En el siglo I avanzado ya, la pared se convierte en un escenario teatral. O sea, ya está lleno de efectos perspectivos, de grandes composiciones dramáticas y de un colorido intensísimo. Aquí entran en juego las escenas mitológicas, festivas, cotidianas y todo con una viveza que sorprende incluso a día de hoy. Y ojo, porque muchos de los pigmentos han llegado hasta nosotros gracias a la erupción del Vesubio en el año 79, que selló estas casas tal y como estaban. Es sumamente contradictorio que un hecho tan doloroso y tan duro como fue la erupción del Vesubio a la vez nos haya regalado la oportunidad de poder disfrutar y poder conocer estos detalles actualmente.
Este es el estilo más narrativo, el más espectacular, el más romano en el sentido completo de la palabra. Y bueno, para cerrar este capítulo de la pintura, vamos a ver qué pretendía Roma con toda esta evolución. Con los estilos podemos ver claramente hacia dónde evolucionaba la pintura romana. Primero imitaban materiales como mármoles, piedras preciosas, después comienzan a crear ilusión espacial, arquitecturas que no existen, y finalmente llega a la escenografía pura, llenando las paredes de historias, de personajes, de mitos. Su función era doble. Por una parte era decorativa, porque embellecía las casas, y narraba, porque también contaba escenas mitológicas, paisajes ideales, bodegones, incluso retratos. En definitiva, podemos afirmar que la pintura romana convierte los interiores en mundos alternativos, donde el lujo, la ilusión y el color transforman la vida cotidiana, pero completamente. Y ahora sí, con esto tienen las claves fundamentales de la pintura romana, pero esto no es todo. El mosaico romano fue uno de los grandes artes decorativos del imperio y se utilizó tanto en pavimentos como en muros. Su base eran las teselas, que eran pequeñas piezas de madera, cerámica o incluso de vidrio que se incrustaban en un mortero, que eran muy resistentes y de esa forma podían crear composiciones duraderas. El mortero es una mezcla de arena, agua y algún aglutinante, que puede ser cal, cemento, y se utilizaba para unir y fijar los materiales. Con estas teselas podían formar todo tipo de diseño, motivos geométricos muy ordenados, elementos vegetales y también escenas figurativas. Y lo más interesante es su presencia. Estaban en viviendas privadas, en templos, en termas, prácticamente en todos los espacios emblemáticos de la vida romana. En resumen, podemos decir que el mosaico fue una forma esencial de embellecer los lugares y de expresar tanto estética, gusto y también, por supuesto, el prestigio dentro del imperio. Veamos ahora cómo se hacían y qué tipos existían. Para entender bien el mosaico romano tenemos que distinguir sus técnicas principales. En primer lugar, el opus tessellatum, que servía sobre todo para grandes superficies. En cambio, cuando buscaban auténtico virtuosismo, recurrían al opus vermiculatum, con teselas pequeñas y también con el uso de la emblemata. La combinación técnica es una de las señas de identidad del mosaico romano. Veamos en detalle cada uno de ellos. El opus tessellatum fue la técnica estrella. Estamos hablando de teselas medianas entre medio y 1 centímetro, que eran perfectas para cubrir grandes superficies. Permiten composiciones muy variadas, geométricas, flores, animales, figuras humanas, con una gran claridad visual. Los encontramos sobre todo en suelos de domus, en atrios y perístilos y también en espacios públicos como termas y tiendas. Y bueno, ¿por qué funcionaban tan bien? Pues porque combinaban 3 cosas clave: durabilidad, economía y estética. Este tipo de mosaico formaba parte del día a día, era la base sobre la que literalmente se pisaba la vida. Pero bueno, cuando hablamos del gran nivel artístico del mosaico romano, estamos hablando de otra cosa. Aquí entramos en el territorio del lujo absoluto. Estamos hablando que las teselas son del tamaño de pequeños granos, como pequeños granos de arroz, que se disponen siguiendo los contornos como si fuesen vermículos, es decir, pequeños gusanitos, de ahí el nombre. Esto permitía crear sombras, volúmenes, brillos, rostros muy expresivos. Claro, se parece más a una pintura que a un suelo. Los romanos lo reservaban sobre todo para los emblematas, que se trataban de paneles centrales con enormes detalles, que claro, pertenecían a un mosaico más amplio. Y bueno, vamos ahora con el ejemplo estrella. El mosaico más famoso del mundo romano es, sin discusión, el de la batalla de Isos, que fue hallado en la casa del Fauno en Pompeya. Para que te hagas una idea del nivel técnico, está formado por más de 1,5 millones de teselas, o sea, piezas minúsculas que se colocaban una a una. Su fecha clave es el 79 después de Cristo, porque fue precisamente ahí cuando entró en erupción el Vesubio, que fue quien permitió que se conservara. Claro, se quedó sellado bajo la ceniza y gracias a ello ha llegado prácticamente intacto hasta nosotros. Y ojito con sus dimensiones, estamos hablando de 5 metros por 3,
Hablamos de un auténtico mural de mosaico. Lo que vemos aquí es la copia romana de una pintura helenística que se atribuye a Filoceno de Eretria y a nivel de detalle es sencillamente extraordinario. Lo que hace es representar el enfrentamiento entre Alejandro Magno y Darío III, con un dinamismo y una precisión anatómica que explican por qué este mosaico es una obra maestra absoluta. Vamos a observarlo ahora con más calma. Aquí podemos ver la escena completa. Todo está construido para transmitir movimiento. Las lanzas avanzan en diagonal, los caballos frenan bruscamente, los soldados caen. O sea, es una composición que está llena de tensión y de energía. En el centro visual, Alejandro Magno avanza sin casco, que es un recurso perfecto para destacarlo entre el caos que hay en toda la batalla. En el extremo derecho también podemos observar a Darío III, que aparece en su carro mirando hacia Alejandro con una mezcla de miedo y de sorpresa. Ese contraste emocional es uno de los grandes logros de la obra. Y bueno, si nos fijamos en el detalle del rostro de Alejandro, vemos cómo las teselas diminutas permiten crear sombras, reflejos, volúmenes. O sea, es que estamos hablando de algo casi pictórico, es sin ninguna duda increíble. Esto demuestra que el mosaico romano podía llegar a un nivel de realismo, como he dicho, comparable al de una pintura en términos narrativos y expresivos. Pero el mosaico no era solo de grandes escenas históricas, también formaba parte de la vida cotidiana de Roma. Ya lo hemos dicho, es mucho más que decoración, era un lenguaje visual que narraba mitos, escenas cotidianas, naturaleza, todo mediante composiciones llenas de color. Ojo, porque también expresaba valores estéticos muy romanos, la simetría, el orden, la geometría perfecta y por supuestísimo que formaba parte de la vida doméstica. Cada domus tenía sus propios mosaicos que eran únicos y estaban adaptados al gusto de la familia. Por eso podemos hablar del mosaico como un arte total, presente en lo visual, lo cotidiano y lo simbólico. Y bueno, vamos a cerrar el tema viendo qué significó esto para el conjunto del imperio. La pintura mural y el mosaico fueron dos de los lenguajes decorativos más potentes de Roma. En las domus y las insulae aportaban refinamiento, en termas, basílicas y templos les daba identidad visual común. Y como siempre en el mundo romano, no se quedaron en un solo lugar, se difundieron por todo el imperio. Estamos hablando que va desde Oriente hasta Hispania. De hecho, son una prueba material del gusto romano y de su capacidad para transformar los espacios a través del color, de la narrativa y de una técnica artesanal que es excepcional. Gracias a ello, hoy podemos asomarnos a la sensibilidad estética de toda una civilización y entender cómo Roma construyó no solo ciudades, sino que Roma construyó formas de mirar. Y bueno, con esto cerramos por completo este gran bloque del arte romano. Hemos visto el urbanismo, arquitectura, escultura, pintura y mosaico. Sígueme para seguir avanzando juntos y sí, seguiremos construyendo una preparación top para que estés listo para selectividad. Nos vemos en la próxima clase.